Buenas tardes. Bien, vamos a empezar. Nuestra dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a estos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Habíamos hablado de la rueda de Ezequiel, ¿sí? Y a mí se había dado un comentario y ahora aquí se aborda en este pasaje, dice, explicando esotéricamente la rueda de Ezequiel, se dice que Jehová o Jehová, dos puntos, cuando se considera el ternario en el principio del tetragrama, el ternario son los tres aspectos, que Hete, Oshma y Vina, el ternario. O sea, son la corona del árbol sefirotal. Él expresa la creación divina espiritualmente. El ternario son los tres logos para la terminología de la tradición oculta. Esto es, sin ningún pecado carnal. Considerando en el extremo opuesto, y ahí es donde está la otra parte, expresa lo último, es femenino. Bueno, ya habíamos comentado en la sesión anterior, cuando repasamos las diferentes terminologías usadas en la creación de los seres humanos, en que como Yod-Heva o Jehová, que es una forma divina, vamos a decirlo así, divina de la tercera sefira, pero en unos niveles mucho más materiales, ¿sí? Participa de la generación de los seres humanos, como Brahma, ¿no? Que se divide en dos partes, ¿no? Lo masculino y lo femenino. También Brahma tiene esa característica y emana de esa relación otros seres que van a participar también en la creación, o sea, en la reproducción de seres terrestres. Hablamos también de la comparación del pasaje del Génesis, donde se habla de que los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, pues las tomaron y tuvieron hijos con ellos. Hay toda una simbología muy rica. Y por supuesto, la rueda de Ezequiel no deja de ser. Dice, cuando se considera el ternario en el principio del tetragrama, él expresa la creación divina espiritualmente. El ternario es muy importante. En la terminología oculta es primer logos, segundo y tercer logos, ¿sí? Primer logos se puede llamar el logos inmanifestado, el segundo espíritu materia y el tercero la mente. Eh, pero bajo el enfoque de la tradición cabalística, esta parte se está abordando porque a mí me pareció, vamos, innecesaria que la abordáramos. Esta es vamos a decir que eh, este, esta visión que tiene Ezequiel, él tiene una visión. Ezequiel era uno de los grandes profetas, ¿sí? Y tiene una visión que se le ha denominado la rueda de Ezequiel. Eh, y vienen unas esferas que tenían como ojos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la simbología de los seres que nos da en el Timeo Platón, ¿no? Al principio los seres eran como redondos y giraban a gran velocidad, ¿no? Y que después Zeus los dividió en dos partes, separó lo masculino de lo femenino, algo así, más o menos ya lo hemos tocado. Pues él ve esas esferas girando, obvio, rodeadas de jerarquías, de divinidades, de ángeles, si podemos decirlo así. Y el comentario dice,
cuando se considera el ternario en el principio del tetragrama, él expresa la creación divina espiritual. Hay una creación espiritual y hay una creación más material. La espiritual tiene que ver con vamos a llamarlo así, con las mónadas, la parte de la superior del ser humano, y la parte inferior, que es la que está relacionada con lo último, que expresa que es femenina, está mezclada en la generación humana, ¿no? Esto viene aquí una forma vamos a ir de claves, ¿no? Por eso dice, la parte superior sin pecado original. Entonces, muy interesante que analicemos. Ya lo habíamos tocado en la sesión anterior de otra manera. Y, por supuesto, esa es la parte superior. La parte inferior, que es el extremo opuesto, está muy relacionado con lo femenino. El nombre de Eva está compuesto de 3 letras. El de Adán primitivo o celeste está escrito con una letra, Yod o Yod. Por lo tanto, no debe leerse Jehová, sino Eva o Eva, ¿sí? El Adán del primer capítulo es el Adán Cadmón. Recuerden que en el Génesis, en el primer capítulo, son creados los cielos y la tierra y todo. Y al llegar al 6.º día, se crea el hombre. Ahí el hombre es el Adán Cadmón, el hombre celeste, el hombre divino. Y por supuesto, como dice aquí, Adán Cadmón espiritual y por lo tanto andrógino puro. Bien andrógino las jerarquías. En el capítulo siguiente dice, y tomaron del barro de la tierra y de ahí hicieron a Adán. Entonces el segundo Adán, ya no estamos hablando del primero, sino del segundo. Él era imagen, copia de la jerarquía de Adán Cadmón. No era directa, sino indirectamente hablando. Por eso el segundo Adán tenía una serie de limitaciones comparado con el primero. Si cuando la mujer sale de la costilla izquierda del segundo Adán, de barro, el Virgo puro se separa y cayendo en la generación o el ciclo de descendente, se convierte en Escorpio, emblema del pecado y la materia. Aquí, aunque la terminología que usa Blavatsky como pecado y materia, pues no había otra forma de llegar a esa constancia de la generación humana. Se había hablado que en las primeras razas no había habido esa relación carnal. ¿Por qué? Porque éramos más seres espirituales que seres carnales. En realidad, la primera raza, la Chaya, la segunda raza, la Hiperbórea, pues eran seres que no tenían una forma definida. La segunda ya estaba un poco más, pero eran gigantes, esferas y etéricas. No había densidad. La Tierra estaba todavía, la primera raza estaba incandescente, no había eh, el problema de que les afectara el fuego de la Tierra, lo que estaba. Y poco a poco, estas formas, que serían prehumanas, si podríamos llamarlas así, se fueron consolidando poco a poco. Esa densidad etérica se fue haciendo eh, cada vez mayor. Y ya para la segunda raza, eh, se puede decir que empezaba verdaderamente el inicio de lo que sería la tercera, porque hubo cambios en la forma de reproducción. Y eso ya lo hemos comentado, pero lo volveremos a tocar en su momento. Vuelvo a repetir todo el pasaje. El nombre de Eva está compuesto de 3 letras. El de Adán primitivo o celeste está escrito con una sola letra, Yod. Por lo tanto, no debe leerse Jehová, sino Eva o Eva. El Adán del primer capítulo es el Adán Cadmón, espiritual, y por lo tanto andrógino puro. En esa parte está el Jehová espiritual, vamos a llamarlo, en la corona, y también representado en las jerarquías que conforman el árbol sefirotal.
Cuando la mujer sale de la costilla, y ya se acuerdan que dice el pasaje de Génesis, ¿no? Y crearon al segundo Adán del barro de la tierra. Y andaba ahí en el paraíso, en un jardín ahí muy bello. Simbólicamente todo es, ustedes van a ver que se utiliza mucho el simbolismo en la enseñanza oculta. Él está, y de repente una serie de seres o jerarquías, eh, incluyendo a esa jerarquía Jehová, o a Jehová, Adán, Eva, decide que está solo, eso dice el pasaje del Génesis, y que le van a dar una compañera a Adán, simbólicamente, como dice el pasaje del Génesis. Y hacen que se duerma Adán y sacan de él la costilla, que con una costilla crean a Eva. Entonces, por eso dice, cuando la mujer sale de la costilla de izquierda del segundo Adán, de barro, o sea, la pureza del equilibrio, hablando de los signos zodiacales, y era el momento de caer en la generación, porque separado, aquí estamos hablando de una síntesis muy interesante, aquí están separados ya los hechos. Lo que pasa es que el pasaje pasa del andrógino a la separación de sexo, pero no menciona la, la fase entre el andrógino puro, que es el llamado Adán Kadmon, y la primera generación de seres que generaba seres humanos, y los que ya de alguna manera estaban preparados para reproducir seres humanos a través de la mujer, porque parece que ella fue el instrumento. No solamente lo dice el segundo el capítulo, ¿no? Que la serpiente no se dirige a Adán, se dirige a Eva. Y en el siguiente capítulo dice, los hijos de los dioses ven a las mujeres, no ven a los hombres. Entonces, analizando, ustedes pueden ir haciendo concordancias con esto. La caída en la generación o el ciclo descendente era obvio. Se convierte en Escorpio emblema del pecado. ¿Qué le pasa a Adán y a Eva cuando comen del árbol? Del bien y del mal. ¿Se despierta qué? La mente. O por lo menos la mente empieza a mostrar, se activa, se potencia. Ya desde ahí, la mente requiere para el conocimiento luz y oscuridad. No hay otra. Ya estamos hablando de la parte espiritual y de la parte material, de la parte carnal. O sea, el proceso de la separación y después la mente que es activada, porque así dice la tradición oculta. Los Anishvatas y los Manasaputras entran después de la separación. Ya determinaba eh, esa cierta conciencia de lo bello y de lo feo, del día y de la noche, etcétera, etcétera, del bien y del mal. Por eso cuando los sacan del paraíso, es simbólicamente tiene que ver con el inicio de la ley kármica. A partir de ahí, Adán y Eva no podían seguir en un lugar donde no había autoconciencia. Tenían que salir al mundo, a las experiencias. Por eso les había sido dado la mente. Mientras que el ciclo ascendente señala a las razas puramente espirituales, a las que estamos hablando, de la parte espiritual de estas jerarquías, ¿no? La triada, la corona, por ejemplo, o los 10 patriarcas prediluvianos, los Prajapatis y Sefirots, conducidos por la deidad creadora, ahí estamos hablando ya la deidad creadora inferior, que es el Adán Kadmon, o el Yod Jeva, espiritualmente, el inferior a Jehová, el inferior Jehová, es el de las razas terrestres, conducidas por Enoch o Libra, el séptimo, quien por ser semidivino, semiterrestre, se dice que fue cogido vivo por Dios. Enoch, Hermes o Libra son uno. Estos pasajes sintetizan de golpe muchas cosas.
O sea, de repente reducen el tiempo a unas 2 o 3 palabras. Y lo que lleva periodos inmensos, millones de años, se convierte en un decir. El inferior, Jehová, es el de las razas terrestres. O sea, Jehová, el Jehová de la jerarquía ya más material, que es el que participa, o la jerarquía que participa en la generación de seres humanos, ya no es el de la corona, sino es una forma mucho más materializada, participante de la generación. Tu función era generar seres. Como Brahma, con el asterisco en la última A, fue el que también participa, primero dividiéndose, como lo hace Jehová, ¿no? Masculino y femenino, ¿no? Caín y Abel. Hay una serie de permutaciones que nos van a llamar la atención, generadas por los sacerdotes, ¿no? Que pues no iban a enseñar que Jehová había sido hermafrodita, ¿no? Eso lo tienen todas las culturas, pero hay algunas que tienen mucho más cuidado cuando se habla de la representación, de la formación de los seres. Por eso, si ustedes analizan los pasajes del Génesis, dan a entrever, ¿no? Ahí tendríamos que irnos al Sefet Zohar, al Sefet, al Sefet de Nouda y al Sefet, hay otro, Sefet Zohar, Sefet de Nouda, hay un libro más, donde se aclara mucho más estos pasajes del Génesis, donde están ocultos muchas verdades con eh, símbolos para evitar que el, el, que no tiene las condiciones para poder comprender las enseñanzas, no las manosee. Sí, acuerdan ese antiguo pasaje que dice, no le des a los cerdos margaritas, algo así, no me acuerdo más o menos. Dice. Entonces, se oculta, que es una forma, una tradición muy antigua, ocultar la enseñanza oculta de todos los pueblos bajo simbologías. Recuerden que Blavatsky hablaba de 7 claves. Y por supuesto, yo ayer leía en el Plan Divino de Barborca que no se dieron las claves eh, en la doctrina secreta. Blavatsky las oculta. Habla de que hay una clave antroposófica, otra, otra clave espiritual, otra clave eh, astrológica. O sea, hay varias, aquí se mencionan varias formas astrológicas, por supuesto, tienen significado. Lo interesante de estos pasajes, o de esta parte de la doctrina de la antropogénesis, es que tengamos en cuenta que nuestro proceso para llegar a ser seres humanos como ahora lo somos, completos, aunque no todos muy desarrollados, porque todos venimos de diferentes niveles de influencias y desarrollos, no todas las mónadas teníamos el mismo grado de desarrollo, no todas las jerarquías que nos dieron la mente estaban igualmente desarrolladas. O sea, uno se pone a ver por qué hay tanta imperfección, o por qué hay limitaciones para los que nos dieron, los que construyeron al ser humano. En primer lugar, por sus propios procesos de estas jerarquías. Ellas deberían de alguna manera pasar por esta larga etapa de ayudarnos, que era un tema kármico. Estaban obligados kármicamente los Manasaputras y los Anishvat. Y de segunda es que nosotros, los que hemos venido de la cadena lunar, éramos, ¿no? Como ahí hablamos muchas veces, una parte de esta humanidad son mónadas que no terminaron a ser seres humanos. El ciclo humano en la luna no se terminó bien. Y el otro grupo eran los seres humanos, los animales que se convirtieron, que terminaron su ciclo animal bien. Esos 2 grupos, que eran miles de millones de mónadas, son las que entraron en esta cadena a ser seres humanos. Eso que nos dice que, por analogía, cuando termine la cadena terrestre, vaya a terminar sobre más o menos en el sexto globo, ya se definirá quiénes van a pasar, quiénes.
Y por supuesto se repetirá simbólicamente los que pasan, lo dice en el plan divino, lo pueden consultar, también lo dice Blavatsky porque ella saca muchas referencias, los que pasan bien serán manasaputras de la siguiente cadena, y los que no tanto, pero que pasan, serán los pitris lunares, los pitris varishats, en la siguiente cadena superior. Ahora, ¿qué podemos decir? Esto habla de otra evolución en otra cadena de toda esa cantidad de seres que no pudieron en el sexto globo de nuestra cadena, no llegaron a cubrir las condiciones para seguir al séptimo globo. Ahí nos separaron, ¿sí? A toda la humanidad que no pasó. Blavatsky le dice, las 2/3 dudosamente van a pasar. Solo pasa una tercera parte. Y esas 2/3 son las que van a ser, de alguna forma, llevadas después de un periodo de descanso, no diría nirvana, más bien de espera para la nueva cadena. Y los que sí han pasado, pues se van a convertir en esos sujetos, en esos seres que van a dar la mente y van a dar el doble etérico. Igual que nos pasó a nosotros en esta cadena, lo haremos en la siguiente si nos toca estar en ese desarrollo. Entonces, si leemos nuevamente he descrito algunas cosas porque me parecían importantes, pero dice otra vez el párrafo. Mientras el ciclo ascendente señala a las razas puramente espirituales, volvemos. Ciclo ascendente. O los 10 patriarcas prediluvianos, o sea, antes de el diluvio, o sea, antes de la destrucción de los atlantes. Estamos hablando de la etapa de que estas 3 razas son razas, la primera la Chaya, la segunda la Hiperbórea y la tercera la Lemur, son más divinas que humanas. Este es un punto muy importante. Etéricas hasta la cuarta subraza de la raza Lemur, todavía el cuerpo no era denso. Todavía creo que hasta la quinta no había densidad. A partir de la sexta subraza, cuando aparece Enoch, que es el primer hombre, el hombre como heterosexual, ya nacido de la jerarquía del grupo o de los seres humanos que venían de Set, que dice el pasaje bíblico, es el hijo de Adán. Ahí no habla de que tenga, el único hijo que tuvo Adán es Set. Entonces ahí ustedes se darán cuenta que la clave está ahí. Entonces Caín y Abel, ¿quiénes eran? Pues no eran permutaciones de Jehová, o de Jehová Adán y Jehová Eva. Es ahí donde a la mayor parte de los estudiantes les cuesta trabajo por la simbología que oculta, la permutación oculta. Y ya les expliqué, lo más seguro era, creo que Blavatsky lo da a entender así, ¿no? Que era una forma de evitar que el público en general los atribuyera a Jehová, que era un ser desde el enfoque de la corona, un ser espiritual superior. De repente una forma de él, más materializada, estuviera participando de la generación de los seres humanos, ¿sí? Y que se convirtiera en una hermafrodita. Este es solo uno de los diversos significados. No es necesario recordar a los instruidos en la materia que Escorpio es el signo astrológico de los órganos de la reproducción. Lo mismo que los rishis indios, los patriarcas son todos convertibles en sus números, así como también intercambiables. Aquí ya viene el tema de la intercambiabilidad y las conversiones que usa la Cábala y también la misma tradición hindú. Según el asunto con que se relacionan, se convierten en 10, en 12, ¿sí? Acuérdense que hay 12 signos zodiacales, o se habla que tenemos 12 principios, a pesar de que nomás se habla mucho de los 7.
o 10, o 5, y hasta en 14 si tienen el mismo significado esotérico que los manús o los. O sea, aquí está, de alguna manera, nos está diciendo que esa convertibilidad de los personajes son intercambiables para muchas razones, sobre todo para ocultar la enseñanza a quien no merece entenderla. No vamos a decir que estamos entendiendo las claves profundas, pero estamos tratando de desentrañar el proceso para que ustedes y yo tengamos una idea general de cómo transcurrieron las razas primitivas, las razas divinas de las que venimos, hasta llegar a la raza, a la quinta raza en la que estamos, pasando por la Atlántida, que por cierto hay capítulos completos que vamos a ver solamente de los Atlantes, antes de abandonar a los lemurianos. También era derivado del verbo caldeo art o ar, ue, eve, o euba, eva, ser. Y así era, puesto que solo de Enoch o Enosh, el hijo del hombre, debían las razas humanas principiar y ser como machos y ya, lo que habíamos visto. Esta declaración recibe ulterior comprobación por cuanto Parkush hace el verbo y significar lo primero caer, esto es en la generación o materia. Segundo, ser, continuar como raza. Formas nuevamente de decirnos de cómo todas esas jerarquías que participan desde el principio en la formación del ser humano, desde las primeras razas, van recibiendo, se van transformando en algunos casos para poder ser aceptadas las versiones en algunas tradiciones religiosas. ¿Sí? Ya Blavatsky habla a veces mucho de que hay una relación de Escorpio muy fuerte en la tradición judaica, ¿no? Se insiste mucho en eso. Ella dice, lo han, lo han modificado, no los verdaderos rabinos, sino con el tiempo. Le han metido mucha mano a la cábala tradicional, la han querido convertir a una cábala cristiana. Pues hay por ahí influencia en algunas etapas de la literatura cabalística que fue usada, ¿no? Fueron tratadas, como hicieron con la enseñanza hermética, ¿no? Los libros de Hermes están en un momento dado más cristianizados. Los padres de la iglesia, estaba yo estudiando que Orígenes y San Alejandro, pues trataron de modificar los signos herméticos como para todo el Pinander, para cristianizarnos un poco, ¿sí? Que pudieran explicar mucho de lo que estaba ocurriendo en la visión cristiana a través de esa larga tradición. O sea, el estudiante debe estar atento y abierto. Puede que a veces le parezca confuso, no podemos negar, pero estaríamos conscientes de poder llegar a tener una versión más o menos necesaria para entender todo este largo caminar de la vida una manifestada en la humanidad, los seres humanos que somos seres completos. Había, y aquí hablando de Brahms y Abrams, acuérdense, el patriarca de la tradición judía deriva de la palabra Abraham, ¿no? Por eso dice, había Brahms y Abrams en los tiempos remotos, verdaderamente y antes de que el primer judío hubiera nacido. Aquí hace referencia Blavatsky a la influencia de la enseñanza oculta desde tiempos muy antiguos, mucho antes que eh, la tradición cabalística se formara. Todas las naciones tienen a su primer dios o dioses. Esta es una aclaración importante, como andrógeno, casi todas las naciones. Fíjense que repasando la simbología de las divinidades griegas, pues de repente aparece, hablando de Zeus con todo el respeto, de repente aparece con barba o aparece con aspectos femeninos, ¿no? O sea, creo que más adelante lo tenemos y lo vamos a comentar, ¿no?
Y así casi todos los dioses, por ejemplo, y Osiris, el, el sumo de los dioses en Egipto. ¿Quién es Isis? Pues su parte femenina de Osiris, ¿sí? Se ven como personajes, se les trata como, pero es la parte que se separa de Osiris, Isis. ¿Y quién es Horus? La parte que determina la triada, ¿no? Padre, hijo y la madre, o la padre, la madre y el hijo. Pero los tres son uno, para que vean cómo las tradiciones ubican la simbología de diferentes maneras. Repito la segunda parte. Todas las naciones tienen a su primer dios o dioses como andróginos. No podía ser de otro modo, puesto que consideran a sus lejanos progenitores primitivos sus antecesores de doble sexo. O sea, todas hablan de ese doble sexo, o, no solo andróginos, sino después hermafroditas, bisexuales, etcétera. Como seres divinos y dioses, lo mismo que hacen hoy los chinos. O sea, esto es una larga tradición, no es solamente de la Cábala o de la tradición oculta. Y aquí encontré esta figura, espero que no moleste a nadie, ¿sí? Es como un andrógino. Está sacada, creo que algo de alquimia, ¿no? Tiene lo masculino y lo femenino. Y eran divinos en un sentido, como también lo fue su primera progenie humana, la humanidad primitiva nacida de la mente, la cual seguramente era bisexual o hermafrodita, como lo muestran los símbolos y las tradiciones más antiguas. Los seres poseíamos. Y hay una explicación incluso actual, ¿no? Eh, yo lo he repetido varias veces, ¿no? La mujer tiene el miembro masculino atrofiado en forma de clítoris y nosotros tenemos la vagina modificada, ¿no? En la próstata, que tantas veces nos puede producir problemas si no sabemos manejar este tema. Casi a mucha gente le tiene esa esa dificultad. Pero hay mitos que hablan por sí mismos. En esta clase podemos incluir los primeros creadores doble sexo. Si ustedes se fijan en la figura que puse a un lado, es Quan Sai Jin, no es Quan Yin. Quan Sai Jin es una divinidad andrógina. Si ustedes vean la figura, incluso la colocan como un hombre humano, pero con características femeninas. Quan Yin, que la que no tiene la manita metida y que la usa que para conseguir pareja, etcétera, es la parte femenina de Quan Sai Jin. En esta me pareció mucho más clara. Dice, pero hay mitos que hablan por sí mismos. En esta clase podemos incluir los primeros creadores de doble sexo en todas las cosmogonías. Y pues aquí pongo, ¿no? El Zeus Zen griego, ¿no? Y Sistonia, la tierra caótica, y Metis, el agua, sus esposas. Osiris e Isis Latona, lo mismo que acabo de mencionar. El primero de estos dioses representaron también el éter, la primera emanación de la deidad suprema, Amun, la fuente primordial de la luz. Y el éter tiene que estar relacionado con el Akasha, con la energía astral. Pero como han cambiado los términos y la tradición, la enseñanza original sufrió modificaciones según cada pueblo, hay que desentrañar las claves. A veces están hechos al propósito para que no sea entendido todo esta enseñanza oculta y solo era reservada a los estudiantes, a los preparados, a los iniciados para las grandes iniciaciones. Eh, no se puede evitar hablar de la iniciación. Yo siempre soy parco en ese tema porque está muy malogrado el término de iniciación. Se puede decir que se ha popularizado, pero de forma muy mal entendida. Ahora la iniciación, pues es cualquier ceremonia incluso ustedes pagan 500 euros y los inician en lo que les dé la gana al que hace la iniciación. O sea, estamos en una época en que el mercado espiritual está muy fuerte y por cualquier cosa, pues hay que llevar al sujeto a una palabra muy especial llamada iniciación. No crean, todas las
los grupos o tradiciones ocultas que han existido pasan por ese periodo. La iniciación es algo real, pero en primer lugar, las verdaderas iniciaciones no se dan en el plano material, sino en los planos sutiles. Las verdaderas. Las de que te llevo a una ceremonia que nadie niega, pasas por una serie de etapas en la ceremonia, pues me puede motivar, me puede hacer sentir mejor, pero lo que realmente me lleva a transformarme no se da en los planos materiales, se da en los planos sutiles, salvo que el que practica la iniciación sea un verdadero iniciado y me confiera ciertas bendiciones. A eso me refiero. Y eso lo dicen muchos Blavatsky. La señora Blavatsky insiste mucho que las verdaderas iniciaciones no se dan en el plano material. Puede haber preparación, disposición de los maestros serios a llevar, a guiar a su estudiante, a su chela, a cierta línea de desarrollo para que él poco a poco vaya alcanzando las condiciones que le permitan ser iniciado. Si el instructor está ya iniciado, pues tiene una ventaja muy grande, porque tiene la clave para ayudar a su discípulo y ver el discípulo si está o no está en condiciones de dar ese paso. En general, la mayor parte es charlatanería, perdonen que se los diga, a veces solamente por el dinero, a veces solamente por influir en la gente, en atraer a la gente. O sea, es una época compleja para este tema. No niego que lo haya, pero si lo hay, es oculto y muy cerrado. Ninguna escuela seria lo va a hacer abiertamente. Eh, ah, Finalmente, aparentemente hemos dejado el tema, pero Blavatsky volverá. Estamos entrando a la estancia número 6 y pronto voy a parar para dejar este tema, ya que nos ya hemos llevado un rato en las últimas partes del capítulo que habla sobre los hermafroditas, los bisexuales, los andróginos, que va a volver a venir porque es obvio que eh, la segunda raza, los nacidos del sudor, pues tienen que ver con eso también. Recuerden que los nacidos del sudor, primero vienen los que nacen por brotación, como las amibas que se separan, ¿no? Después vienen los nacidos del sudor, son los que emanan una sustancia, o sea, emanar una sustancia, y después les enseñaré unas imágenes del ectoplasma, lo veremos en la siguiente sesión, cómo sale Blavatsky lo pone como ejemplo, cómo puede emanarse ciertas sustancias el ser, pero no quiero entrar tanto ese detalle. Solamente voy a leer esta parte de la estancia sexta, que son la evolución de los nacidos del sudor, que tiene que ver ya con la segunda raza, la hiperbórea. Después de la segunda desarrolló los nacidos del web. Después de la segunda vinieron los nacidos del web. Cuidado, ya a finales de la segunda raza ya había disposición a nacidos de huevo. Esa sustancia que emanaba del cuerpo del sujeto era una sustancia que se endurecía y tomaba la forma de un huevo. Dice, el sol y la luna los calentaban, los cuidaban, o sea, permitían que se desarrollara el ser que iba a salir de ese huevo. Finalmente era un huevo exterior. La gran diferencia que ahora hay es que la mujer lleva el huevo adentro. Ven que tiene una forma de ovalada. Los nacidos del huevo. La tercera raza, el sudor creció, y aquí viene lo que comento, sus gotas crecieron y las gotas se hicieron duras y redondas, como huevo. Eh, Hay un interesante mito griego de Leda, el cisne, y Leda, la mujer, ¿sí? Eh, de alguna manera lo vamos a tocar en la siguiente sesión más
primero como mito y después vean cómo está adaptado ese mito a la generación de los seres por huevo. Lo más probable es que tanto el Leda, que en este caso aparece como una mujer eh, común, sea una mujer normal, ¿no? Y el cisne eh, tengan el símbolo de que los hijos que tuvo Leda eran huevos, ¿no? Nacen ahí dos seres que se convierten en héroes después astronómicamente y que mientras vivieron tuvieron un significado. Pollux y hay el otro, Pollux y el otro nombre se me pasa ahorita, pero me estoy adelantando, ¿sí? Solo vuelvo a leer la estancia, la primera parte. Dice, evolución de los nacidos del sudor. Estamos hablando de mediados de la segunda, finales, de la segunda raza hiperbórea. Eso se daba, eh, por supuesto, en los procesos eh, previos a la raza humana. Después de la segunda, después la segunda desarrolló los nacidos del huevo. La tercera raza. El sudor creció, sus gotas crecieron y las gotas se hicieron duras y elevadas. Finales de la segunda raza y principios de la tercera, algunos seres que nacían del huevo eran andróginos. Recuerden que los nacidos del huevo no tenían sexo físico, no se les veía ninguna forma de sexo. Solamente llegado un momento, el proceso de desarrollo de la entidad, de este ser, era como una especie de clave genética que mandaba el nacimiento de un ser, porque ya había llegado a la madurez para poder generar otro ser. Yo así lo trato de entender. Pero este símbolo usado por varios autores, e incluso mencionado por la señora Blavatsky, el cisne y Leda, es un mito griego, lo vamos a ver con más detalle, para que ustedes más o menos vean cómo la tradición griega también lo incluye, ¿no? Incluso tiene pinturas de ese huevo que nace de esa relación del cisne con Leda, la mujer. Bien, vamos a suspender de momento para ver si hay preguntas. Voy a dejar de compartir. A ver si hay algunas preguntas, chicos. Magali, no, Magali, sí, Magali. Y Bermari también, vale. Hola, buenas para todos. Hola, Magali. Eh, una pregunta, ¿el cisne de Leda era Zeus? Es lo que dice el mito, pero yo me Ujú. cuido mucho con los dioses. Últimamente cuido mucho mencionarlos abiertamente, prefiero tener cuidado. No, sí, Eh, se otra, menciona que él otra, toma formas como, aquí tomó el forma de cisne, y en otro caso como esa lluvia de oro, ¿sí? como dice que eh, ay Dios mío, no me sale la palabra, ¿Se transforma? se transformó, pero dice el mito dice otra, otra forma, Sí. eh, pero se morfizó, ¿no? No sé, no me sale ahora la palabra. Mira, Pero siempre se habla de Zeus, que sí. Zeus en el lago enamora a Leda porque era lo más bello del mundo Ujú. y se convierte en cisne para evitar como el escándalo, ¿no? ¿Verdad? Y Pues sí, entonces tiene, los hijos son de Zeus, que sí son hijos de la sabiduría, ¿no? ¿Verdad? sí. No, Ent- la realidad es que es la manera en que la tradición griega, ¿no?,
representó esta parte de la enseñanza oculta, ¿no? De cuando la humanidad pasó de la forma por esporas, como menciona la primera Sí, forma, a la forma de de primitiva de huevo, huevo, ¿no? del huevo, sí. Que del sudor pasan entonces después, que era por espora, Sí, eso dice la enseñanza, entonces pasa ya a la segunda etapa que viene por huevo. por huevo. Que, ajá, es bien interesante todo lo que tú acabas de decir, o lo dice la señora en la doctrina secreta sobre esa parte astrológica. Sí, pasa Esa de parte Virgo a sí, Escorpio. sí, porque ahorita se te olvidó el Polos y Castor, Ah, Polus y y Castor, Castor, Castor y Pollux. exacto, que vienen siendo del signo de Géminis, los gemelos. Sí, 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 está. Exacto, en los gemelos. Astrológica. Por eso es la Astro, clave astrológica, sí, sí, es la clave astrológica. Y muchos no nos damos cuenta que la polar, porque todo tiene su doble en la el estrella polar, en sí. la estrella polar, tiene su contraparte en la parte sur. Ella está, Ajá, la polar está en el norte, pero en sí, la parte sur, y eso lo dice la doctrina también. El sí, día que yo se lo dije a Gaspar, se asustó y dijo, ¿verdad, hermana? Digo, sí, sí. Y después, como a la 10 páginas más, en otras clases encontramos que lo dice la señora Blavatsky. Entonces, cada uno tiene su luz y su sombra. sí. Y encontramos en el polo sur que el que hace verdaderamente la oposición a la polar es la ballena. Ajá. Sí, que la constelación de la ballena. Ah, la Está, constelación. la constelación de la polar le hace la contraparte a la constelación de la ballena. Entonces, otra cosita que quería rectificar contigo y con la clase, porque me fascinan todo eso, tú sabes que esas cosas me fascinan, Sí, por, porque el maestro que tuve nos llevó a comprender muchas cosas de esto. Hay una de los, ahora no me acuerdo, se te olvidó uno de de los libros sagrados, que no me acuerdo. Ahora, se habla, Pimander. no, el Pimentel no, se habla, vamos con esta primero, ahorita quizás me acuerde, ya estamos viejos. ¿Te, ¿te acuerdas que hablaste de la parte andrógena? Sí, Que empezó con la parte andrógena, pero cuando estudiamos los arcanos, la última carta de los arcanos es ajá, el mundo. Y entonces, que están los cuatro puntos cardinales, están los planetas fijos, y muestra el mundo desnudo. mm, Ese mundo lleva una manta tapando los sexos, símbolo de que la séptima raza no va a tener que ver con sí. eso no será la prioridad, ¿no? ¿Verdad? Para esa No, no séptima va a haber, raza. no, no tendremos sexo otra vez. Ok, entonces seremos andrógenos. Sí, Y entonces por eso la carta del mundo, la última carta, es asexual, es sí, decir, los dos sexos están unidos. La ajá, carta, exacto. La carta del tarot muestra lo que dice la enseñanza en la séptima raza. sí, sí. Así yo Sí, lo acababa de repasar en sí, el plan divino de Barborca. exacto. Pues hay algo que se te olvidó uno y yo lo tenía el nombre y como no tenía micrófono no podía ayudarte Ah, lo de Castor, para sí, se me olvidó el nombre, recordártelo. No, no, porque, pero hay otro que se te olvidó el nombre y quería ayudarte, pero no tenía micrófono. bueno, Bueno, pues era gracias. eso para ayudar un poquito a que muchas enseñanzas nos van diciendo lo mismo, lo que tenemos es Sí, que eso, comparar, como dice la señora Blavatsky, sí. estudien su analogía y hagan sus comparaciones y busquen en todas las enseñanzas. Bueno, Tú te gracias. lo, Era mi ayudita que quería dar un poquito gracias.
Yo Ajá, te comento que cuando hablaste de la oposición, ajá, hay varias partes de eso, está en cosmogénesis, se habla de que el polo norte o la estrella polar está muy sí. relacionada con el plano de los dioses, ¿no? La Ujú, entrada Apolo se iba siempre al norte del hemisferio, a su tierra, a sus lugares de habitar, ¿no? El sur está muy relacionada con la parte oscura, con la sí, parte la densa, la parte densa. densa, vamos a llamarlo. O sea, ya Ujú, desde ahí vienen hablando de las polaridades que existen en la Tierra, ¿no? Entonces, sí. eh, Hay otra enseñanza, y perdone que tome este tiempo, pero quizás ustedes pueden investigar. Hay otras enseñanzas que nos dicen que hay una relación y va a haber una relación bien íntima de nuestra glándula, ya sea la pituitaria o la pineal, con lo que pasa con la polar, esa parte de una de sus estrellas, con todo el proceso humano. bueno, Eso se, sí, eso se uy, ya se te corta. dice en la doctrina secreta. Sí. Sí, que no lo he visto en la doctrina, pero en otras partes sí lo he visto, hablan de esa relación de las estrellas polares con una de las glándulas de nosotros los humanos, que aún dicen que es cualquier cosa la glándula, pero no es cualquier cosa. Mm. Va a tener en las próximas un papel preponderante. Sobre Pero todo lo dejamos ahí hasta que volvamos otra vez y nos encontremos con otros estudios. sobre todo en el sexto globo, cuando Buddy Está se tenga que desarrollar, ¿sí? Muy bien, gracias Magali por tu aportación. A ver, Bermani, por favor. bien. Este, pues antes que nada, qué interesante lo que nos comenta la hermana Magali. La verdad es que valdría la pena que cuando tenga un poco de tiempo, porque está muy ocupada, seguramente nos haga una plática sobre estos temas, ¿no? Me pareció sumamente interesante todo lo que dijo. Pero bueno, mi pregunta iba en otro tema. Muchas gracias, hermana Magali. Yo lo que quería era un poco como verbalizar mis pininos, a ver si he entendido bien esta parte. Yo recuerdo que muy recientemente nos dijo que en realidad Adán era, ay, Adán era en realidad, digamos que no tenía todavía la mente. Recuerdo que nos dijo que fue justamente cuando viene Eva que a Adán se le da la mente. Entonces, ahora que nos ha estado explicando esto de la Adán Kadmon y de otros simbolismos como sería el cisne, etcétera, etcétera, de pronto tengo em, cierta confusión. Si estoy entendiendo bien, efectivamente, Adán no tenía mente, se le fue dada en el momento en que aparece la energía de Eva y en ese sentido ya es, digamos, el hombre completo como para el devenir humano y el discernimiento. ¿Estoy en lo correcto? Esa sería mi pregunta. Gracias. A ver, Bermani, el tema está en que ahorita estamos combinando la enseñanza oculta con la tradición cabalística. ¿No? Y nos estamos basando, porque Blavatsky lo saca en el libro del Génesis, que es un libro oculto, ella lo dice constantemente. Solamente que está alterado, ¿no? Los capítulos se movieron, lo mezclaron para que no tuviera el sentido ni la claridad para el estudiante que es neófito, que no tiene mucha relación con un compromiso interior. Los pasajes por ejemplo, los primeros días, los 7 días de la creación, pues son realmente etapas que se forman en el universo fenomenal. ¿Te acuerdas que hablamos de dos universos, el noumenal y el fenomenal?
o el de la luz y el de la oscuridad, porque a este universo se le considera de la oscuridad, de la materia. Para empezar, el Génesis no empieza con el primer universo, empieza con el segundo. O sea, esa parte la ignora. Por razones obvias de la misma cábala, de los mismos instructores cabalistas, que decían que no todo estaba para... Y eso lo encuentras en los Puranas sin ningún problema. En segundo lugar, cuando empiezas a hablar de todo el proceso, como que el Génesis sintetizó en los primeros, cuando crean al hombre de barro, ¿se acuerdan que es en el siguiente capítulo? Ese hombre de barro no tenía mente, no estaba, más bien, no estaba activada la mente, si podemos llamarlo así. Pero ese periodo antes de que apareciera Eva, o que le sacaran a Eva, ese periodo del hombre de Adán en esa parte, está mostrando la primera, la segunda y la tercera raza al mismo tiempo. Si puedes entender. ¿Por qué? Vamos a asumir que este ser hecho de barro, que era una imagen del Adán Kadmon, de los Sefirot, no tenía activada la mente, porque es como si se brincara la enseñanza cabalística varias fases que se explican mucho en detalle en la enseñanza oculta y se fuera directamente al momento en que se separan los sexos, tercera raza Lemur, ¿sí? A mediados, y después vienen y adquieren la mente cuando comen del árbol del bien y del mal. O sea, todo lo que han evitado entrar en detalle, lo hacen a un lado, porque incluso el hermafroditismo de las jerarquías que se mezclaron con los seres humanos para producir seres humanos, todo eso se evita. Lo único que se comenta en un momento dado es que dice, y ahí tengo la Biblia, a ver si la siguiente sesión que la vamos a dedicar a preguntas, porque creo que esto es necesario, o sea, vayan haciendo ustedes los temas que quieren que abordemos, yo les voy a pasar algunos, ¿no? Ya les dije más o menos, lo que es este tema de la tradición oculta, más el tema de la muerte, más el tema de los sueños, y probablemente mitología o algún otros que podemos abordar, eh, podríamos dedicar la gran parte de la sesión que viene, una media hora, vamos a llamarlo así, si se puede, a preguntas y respuestas, si les parece. O toda la sesión, yo no tengo inconveniente. Eh, entonces, Bermari, uno se enfrenta a esa situación, que hay una reducción en la enseñanza cabalística del cosmogénesis, en el Génesis, evitando entrar a los detalles de las razas y entrando directamente en el momento en que se separan los sexos. ¿Sí? Obvio, Adán, si come del árbol y se da cuenta que está desnudo, quiere decir que adquiere la mente en ese momento. Estamos hablando tercera raza lemur, mediados, ¿no? De la tercera subraza o cuarta subraza lemur, cuando después de la separación viene los manasaputras y los anishvata activar nuestra mente. Entonces, ya verás cómo está tan oculto el Génesis en esa parte, que cuando tú lo quieres comparar, pues te dices, uy, ¿y dónde pasó esto y esto y esto y esto? Ya se había, ya lo había mencionado, ¿no? Y Blavatsky lo dice, toda la parte de la primera creación noumenal no está mencionada. Se parte de las aguas, ¿no? Del Espíritu de Dios que flota sobre las aguas de la tierra. Esa parte tiene que ver mucho con la energía femenina, o sea, la gran madre inmaculada, que es ese mar inmenso, esa fuerza, ¿no? Preparada para poder generar el universo.
Y todas esas partes, esos detalles lo menciona la doctrina oculta. Entonces, ¿qué viene después? Si seguimos la pauta de la cábala, vienen las permutaciones que hacen los rabinos para no exhibir directamente a Jehová como un hermafrodita o un bisexual, ¿sí? La forma de Jehová era una forma mucho más material que que Vina, que es el tercer aspecto de la corona. Es Keter, Hoshma y Vina. Esto es lo divino, lo espiritual, lo superior. Pero ese Jehová, esa Vina, en los planos inferiores, porque si el árbol se reproduce en cada plano, a medida que desciende el árbol se va materializando. Entonces, esa jerarquía son las que nos reproducen, porque no había manera de reproducirnos si no se materializaban, ¿sí? Eran seres que tenían que ser, que podían mezclarse con la mujer y reproducir y fecundarla. Entonces, es ahí cuando se pasa a Escorpio, que menciona el pasaje, ¿no? La parte material, pasional, necesaria para que hubiera seres humanos reproducidos físicamente, vamos a llamarlo así. Físicamente en el sentido que todavía eran hermafroditas o bisexuales, pero que ya iban la línea a la larga de ir perdiendo influencia a uno de los sexos y manteniéndose uno de ellos hasta el final de la sexta subraza Lemur, donde aparece Enoch o Enosh, quinta o sexta, más o menos, que ya se le llama ahí el hijo del hombre. ¿Y quién era Enosh? Él venía del grupo de Set, que era el único hijo que tuvo Adán. Entonces, esos pasajes yo los estuve consultando con la Biblia que tengo y digo, ay, en la torre, qué mezcla hicieron acá para ocultar muchas cosas. ¿Sí? Con las claves que da Blavatsky puedes entenderlo más, pero realmente no es tan simple, porque permuta constantemente, ¿no? De repente Caín y Abel pues ya son dos grupos. Es Jehová Adán y Jehová Eva. Y dice el pasaje, millones de años separan a estas dos razas, ¿sí? De hermafroditas, por supuesto. Eh, Ah, y sí, yo quería también, usted hace rato nos leyó un pasaje donde se habla, y de hecho se habló de los de 12 principios, ¿no? 12 sí. principios representados en el zodiaco. Ajá. Esto, ¿cómo diríamos que esos 12 principios tienen un nivel inferior a los 7 principios o están No, dentro del superior, principio superior. superior a los 7 principios humanos? Blavatsky habla en sus comentarios de 10 y de 12. Ajá. Lo que pasa es que si ya con 7 nos hacemos como nos hacemos, imagínate, métele 10 aspectos, 10 principios al ser humano. Los egipcios meten 10, ¿no? Porque subdividen más ciertos principios, ¿sí? Pero ella habla de 12 en sus collected writings, ¿no? Entonces, eso se abre de una manera compleja cuando te cuesta trabajo pasar de 7 a 10 y mucho más cuando pasas de 10 a 12, ¿sí? Pero lo importante es tener en cuenta eso. El diagrama que yo presento de Taimi ya tiene 10 principios, ¿sí? Y recuérdate, el árbol sefirotal tiene 10, ¿no? Los 7 sefirots más los 3 de la corona son 10 principios. Y nosotros tenemos los 10, porque yo llevo en mi estructura el árbol sefirotal, o sea, yo llevo los 3 logos y después los 7 principios. No sé si puedas ubicarme. Sí, ¿Sí? sí le O sea, entiendo. tú y yo tenemos 10 principios, pero hay más no es común que se toque por el mismo proceso que ya significa hablar abiertamente de los 7 o 10. ¿Te acuerdas que tenía muchos problemas con Shuba Rao? Porque Shuba Rao no hablaba de 10, de 7, sino de 5, porque no quería que se revelara mucho y que no estaba bien, y ahí tuvo sus diferencias Blavatsky. Pero yo creo que era necesario, y creo que Blavatsky lo justifica
diciendo, es necesario que el hombre sepa que no solamente somos cuerpo, alma, espíritu, como decía Pablo, sino que no somos una triada, somos un séptuple en principios. Y después lo dijo más adelante, y son 10 con los 3 logos que están en nosotros también. Recuerda, los 3 logos son jerarquías, no solamente son energías, son jerarquías. Y si vamos a eso, pues tras los 3 logos que hay, la Gran Madre, en este universo ya fecundada, 10 y 2, 12. Analízalo. La Gran Madre, la generadora de este universo, Divino, ¿no? El ¿eh? soplo divino. El soplo Sí, divino. sí, está más allá de los 3 logos. Es lo que sostiene todo. Pero nosotros también, por ser un microcosmos, del macrocosmos, poseemos toda la estructura. Como les insisto, somos dioses encadenados o dioses viviendo una experiencia humana para crecer y desarrollar ese potencial. Somos reproducción del universo. Y si el universo tiene los principios que tiene, yo también los tengo. La mayor parte de los seres humanos los tenemos en estado latente. Pero el objeto de nuestra encarnación, de estar en estos planos y de venir constantemente a ser seres humanos, es despertar los 49 fuegos que definen a los 7 principios para pasar a la siguiente etapa. Convertirnos en lo que somos verdaderamente, seres espirituales, divinidades, Dios, llámale como quieras. El Maestro Jesús decía, vosotros sois el templo del Dios vivo, y no le demos vuelta. Pero nos empecinamos en caer en el juego de la materia y de los sentidos y nos volvemos a identificar con el traje y perdemos esa conexión con lo superior, porque en realidad volvemos a actuar como creemos que estamos separados y moviéndonos en un mundo. No digo que no tengamos que hacerlo, necesitamos experimentar, pero somos seres espirituales experimentando una condición humana. Y eso nos cambia el panorama total. Gracias, doctor. A Gracias. ti, Mari. A ver, Sergio, por favor. Y después, ahí estaba Dani primero. Creo que está Dani primero, después Sergio. No, era Emilce, Ah, y Milce. luego Sergio y luego Dani. Bueno, Sí, buenas tardes y muchas gracias porque esto que están diciendo para mí me resulta muy difícil porque es la primera vez que lo escucho en realidad. ajá. Pero me hizo pensar que en la Biblia también si uno se pone a analizar, hay 3 Adanes. ¿Puede estar Sí. relacionado con esto? Ujú. Sí, Ah, está bueno. relacionado. Lo que pasa es que la Biblia trataban lo dice Blavatsky, están trastocados los capítulos, para empezar. Trastocados es que ponen unos antes, otros después, les quitan el orden para que no se encuentre la clave tan fácilmente, para empezar. Después hay que leerlos bajo claves y con otras obras que habría que consultar para entenderlos un poco más. En la doctrina oculta Blavatsky, en la doctrina secreta, trata de desmenuzar esas claves, ¿sí? Hablando de las permutaciones que el Jehová, ya no andrógino divino, sino el Jehová, influido por Escorpio, va a generar seres humanos, como el Brahma genera seres humanos. Al separarse en masculino y femenino, Jehová hace lo mismo. O sea, las dos tradiciones hablan de lo mismo, salvo que es más complejo para nosotros entender la tradición hindú que la tradición judía. Bueno, eso creo, porque ahí hay muchos dioses que intervienen. En cambio, aquí aparentemente era mucho más fácil de acceder a ese gran misterio que es la tercera raza lemurca. Ahí es donde se define todo.
Se define nuestra mente, se define nuestro sexo y la variedad de formas de reproducción que existieron desde el principio de la raza humana, por miles de años. Esto no es la raza lemur probablemente ha de haber tardado millones de años en desarrollarse en todas las subrazas, hasta que desaparece por una destrucción y sus descendientes forman la cuarta raza, la Atlante, que todavía había y seres con probablemente hermafroditas cada vez menos definidos en un sexo y más en el otro, que es lo que también comenta Blavatsky. Muchísimas gracias, Isaac. A ti. Gracias. Ahora sí, Dani. Sergio antes. Bueno, Sergio, perdón. Es que aquí no los veo. Gracias, Isaac. Tengo dos preguntas. La primera, si no mal entiendo, estamos estudiando ahorita la estancia 6 del tomo 3. Sí. ¿Está hablando usted o usted mencionó la caída a la materia o estoy pensando yo la primera caída? En la estancia 8 también se habla de la caída o la primera caída. ¿Es la misma caída o hay dos caídas simbólicas? Esa es una pregunta que tengo. ¿Estamos Mira, hablando de la misma caída? sí. El hecho es que no puede haber más caídas, ya más caídas de las que ya teníamos. Mira, ya estamos bien tocados. Es obvio que hubo situaciones complejas en la formación del ser humano. La primera era pasar de ese estado semidivino de los lemures a un estado en que la reproducción, como la conocemos ahora, fuera lo normal. O sea, la reproducción heterosexual. Eso es una caída. Cuando Eva se separa del cuerpo de Adán, simbólicamente en Génesis, es la caída, una caída. La otra es comer del árbol. El árbol nos da la mente, se potencia la jerarquía, que era la serpiente famosa, nos da la mente, se activa la mente. Y la doctrina oculta nos habla de las diferentes formas en que fue activada. Se potenció, unos se metieron en los cuerpos humanos, hubo varias maneras, ¿no? O se reprodujeron con los humanos y los niños nacían con mente. Hay una variedad de formas. Esa es la segunda caída, tanto que fuimos sacados simbólicamente de ese paraíso porque ya éramos seres que podríamos generar karma al distinguir el bien y el mal, en teoría, que todavía llevó mucho tiempo a los lemures tener la mente con una mente más desquiciada, más cuestionante, porque la mente fue madurando como el bebé pasa a ser después de los 7 años un niño. Entonces su mente va creciendo lentamente. Recuerden que dice que la mente superior baja hasta los 7 años. Y después viene el resto de principios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los primeros 7 años no estaba totalmente descendida los principios. Habían unos y otros no tanto. Entonces eso nos da una clave para entender el tema de cuando fuimos en las famosas caídas, ¿no? Y las claves que mencionas tú. Déjame ver después la del el capítulo 8, no la tengo ahorita. No sé si considerar la caída de los atlantes en la destrucción por el uso excesivo de la magia negra sea una caída. No lo veo yo así, pero lo voy a consultar. Gracias, Sí, Sergio. no quise preguntar eso porque no quería adelantarme, pero lo que estoy entendiendo ahorita, Isaac, con la explicación que usted me está dando, es de que entonces se puede considerar una sola caída por esa relación, por esa interrelación de las diferentes razas o subrazas que estaban, no sé si decir unidas. ¿Será por eso que se puede Sí, considerar una sola caída?
Sí, te voy a decir una cosa, que en esa época Adán, lo dice el problema es que Adán era una raza, no era un sujeto, no había una pareja, había muchos seres ya, ¿sí? Acuérdate que desde la última raza, la raza hiperbórea, ya había una cantidad muy grande que pasan a ser parte de los lemures, ¿no? Porque cada raza genera la siguiente. Entonces, Adán no era un sujeto, era un grupo de seres, pero está permutado con Jehová y su función de generador de vida o de seres, ¿no? De mezclarse con las mujeres y generar hijos y tener seres. Y eso lo dice la misma tradición hindú. Y es ahí con las permutaciones y los cambios y que son 10 y que son 5 y que son 3, esas permutaciones constantes, lo que a veces confunde al estudiante. Te digo, a mí, meditando, llego a la conclusión que hay que sacar lo esencial y lo demás dejarlo de detalle, porque requiere más tiempo para masticarlo. Gracias, Sergio. Sí, ya lo estoy entendiendo mejor. Isaac, ¿tendré oportunidad de hacer una pequeña pregunta más? Deja ver, porque todavía está Dani, después Ah, Patricia, bien, bien. después Bien, Magali otra espero. vez y después Dora. A ver, Dani, ahora sí te toca. Sí, sí, buenas tardes de nuevo a todos. Tengo un comentario primero y después una pregunta, hermano Isaac, Sí, ya que usted tocó el séptimo principio. Es una pregunta para después que se lo voy a decir si me permite. sí. Pero primeramente, el comentario que quiero hacer es que nosotros, los estudiantes de teosofía, debemos sentirnos orgullosos de que la teosofía nos presente esta diferente filosofía y nos dé una vista de cómo ellos entienden la creación humana, Mm, ¿verdad? Es muy interesante porque yo me he visto en situaciones con cristianos que podemos hablar y relacionarnos porque yo entiendo lo que ellos me hablan y lo relaciono con mi teosofía. mm, Ahí veo en una de las láminas que pasamos de la primera raza a la tercera raza. sí, Así, en la cábala. No, o sí. sea, un cerrar de ojo, se acabó. Pero en lo que nosotros entendemos es que en ese periodo de tiempo hubo mucho Manvántara y Pralayas. Por supuesto. Ve, entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, como teósofos, comparar esas diferentes filosofías y sacar la verdad de ahí. Sí, todo depende, Dani, de la capacidad del estudiante, ¿no? Hay estudiantes que quieren tener nada más una visión general, no meterse demasiado, ¿no? Porque no hay mucho bagaje de estudio. Hay otros más interesados y quieren encontrar menudencias, ¿no? Y está bien. Y hay otro que cambia su vida porque sabe que la obra demanda una vida mucho más equilibrada y armoniosa y penetra más en la enseñanza. Eh, de eso depende que lo que aparentemente en estas permutaciones que ahorita mencionamos de Jehová y todo ello, nos quede claro o nos parezca complicado, ¿no? Digo, pero, porque no es que sea algo natural, es que los rabinos cambiaron, modificaron para evitar que se hablara directamente de una Jehová hermafrodita, que la gente, el público en general, no iba a Sí. entender. Imagínate que le digas a los judíos, no, pues Jehová fue hermafrodita y pues no, no les va, ¿no? Es entendible, como si dijeras que Jesús, pues Jesús era andrógino, vamos a pensar, ¿no? Pero parece que no, pero pues a la gente no le encajaría si esto fuera así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues se modifica de una manera idealizada, ¿no? Se pone a los personajes pues idealizados, porque hubo muchas, en el caso del cristianismo hubo muchos concilios, y en el caso del judaísmo pues también los rabinos se vienen desde la época caldea que viene todo eso, pues fue modificándose hasta tener un canon, más o menos. Y estoy seguro que
que muchos de los profetas no estaban de acuerdo con muchas cosas, pero al final se impuso una versión. Y esa versión es la que ahora los judíos manejan, y que por supuesto, como la versión que manejan los hermanos musulmanes, es otra versión, porque en realidad ahí también se habla de que los que participan en la escritura del Corán tienen que ver con los 60 sabios que auxilian a los hermanos, auxilian a tener el Corán, ¿no? O sea, sin quitarle su lugar a Mahoma, que lo tiene y tuvo la inspiración y todo lo que sea. Ahora se habla de que la literatura eh, eh, maometana tiene una base de sabios, porque como los evangelios cristianos, ¿no? Fue escrito por diferentes personajes con mucho conocimiento y sabiduría, ¿no? Y probablemente muy desarrollados, ¿no? Ejemplo es Pablo, simplemente sus cartas son las mejores, ¿no? Entonces, todos los pueblos que tienen una religión de este calibre han tenido que pasar por filtros con los años hasta llegar a un nivel en que la gente del pueblo lo pueda asimilar sin cuestionarlo, sin encontrarle un pero, y lo entienda y trate de adecuar sus vidas a esa enseñanza, a ese ejemplo. Obvio, no digo que todas las religiones lo puedan hacer, pero la mayoría, ¿no? De hecho, ahorita yo el otro día vi un programa sobre los Sikhs, ¿no? Esta tradición que es una mezcla de Nanak, creo que fue el profeta, el instructor que unió el hinduismo con los musulmanes, o sea, las dos religiones las quiso fusionar porque había mucha pelea desde aquella época. Y se formó la tradición Sikh, ¿no? Y es interesante notar que si tú vas a Amrita, lugar donde está el templo sagrado, dorado, etcétera, y ves la actitud de los Sikhs, es ejemplar. Te impresiona la actitud de los creyentes, los verdaderos creyentes, en esa forma de tratar incluso a los extraños, a los que no comparten con ellos la misma tradición. Esa es la función básica de las tradiciones, como el budismo también, aunque no sea una religión, sino una filosofía. Cuando es manejada como una religión, pues también tiene esa influencia, ¿no? Y eso es lo que para mí, ahora, se hace para que sea entendida por el pueblo. Pero todos estos detalles los han obviado y los han, ahora sí que permutado, cambiado. ¿Por qué? Porque no encaja con una concepción que quisiéramos, ¿sí? Ese es el tema. Y por eso a veces nos cuesta trabajo el estudio, ¿no? Gracias a Blavatsky ti. vino a desentrañar, vino a quitar muchas, a Bueno, mostrarnos muchas cosas. Sí, yo te doy las gracias a ti por esas explicaciones que nos da y nos hace comprender tan fácilmente estas diferencias que existen. bueno, Pasando a la pregunta, hermano, sí, usted mencionó el séptimo principio. sí, Yo como estudiante de teosofía, pasó un caso aquí en Estados Unidos muy reciente. El caso es de un niño de 6 años, mata a cuchillada a su hermano menor de 2 años. Mi pregunta es, 6 años, se me dice que todavía la mente en sí no está desarrollada. pero ¿Qué está la influencia del anterior. quizás voy a eso, que estábamos hablando desde el principio de esos cuentas que vienen de vidas Pasado, anteriores? sí. Eso es lo único que yo como estudiante puedo ver y decir, puede hacer esto, porque le estoy buscando una razón. Son inocentes. Ese niño de 6 años no tiene la conciencia de ese niño todavía no está completamente para mí en un estado de desarrollo a ese nivel. Pero acuérdate lo que habla también la enseñanza oculta, que hasta los 7 años la mayor parte de las almas recuerdan imágenes o situaciones de la anterior encarnación. Eso sí es verdad. Primera,
haciendo a un lado que no sea un desalmado, porque también podría ser un tema, Blavatsky dice que han encarnado muchos desalmados. Hoy leía un artículo en el periódico acá del País Vasco, y dice que hay miles de enfermos, de estos enfermos psicóticos, psicosociales que no tienen ninguna caridad ni ningún sentimiento cuando dañan. Hay muchísimos en la sociedad, sobre todo en las posiciones de poder. Ya Blavatsky decía que le impresionaba la cantidad de bebés que entraban y que eran desalmados, que nacían muchos desalmados. Eso sería otro punto. Pero yo pienso más en la influencia de las vidas anteriores. Tiene su lugar. Creamos enemistades o enemigos, matamos, nos mataron, y eso puede ser arrastrado a la vida siguiente y contactado nuevamente con ese ser, porque nos lo hacen hacer en el mismo entorno para que resolvamos la situación. Recuerda que el amor y el odio se pueden sobrevivir a la muerte y pueden volver a unirnos para colaborar con la idea que tú me quieres transmitir. Que sí, yo también estaría viendo alguna de esas opciones. Una calamidad tremenda que me causó un impacto Hombre, emocional a todos, grande. a cualquiera. Yo he sabido de casos de niños un poquito más grandes que han usado una pistola para matar a su hermano o a su madre o a su padre. Niños de 6 o 7 años, o 8 años, más grandes, mañana. Ya más niños, no tan bebés, se puede decir. Pero esos elementos que están ahí, que ignoramos, que se traen del pasado, de sus experiencias de estos chicos, de estas almas, pues nos parecen y nos sorprenden. Pero esta es una época compleja. Ya lo habíamos hablado y creo que Magali dijo algo de eso también. Estamos en una época compleja. Y no digo que sea la única que ha habido, no, pero se conjugan muchos factores ahora. ¿Cuál tu principio, hermano? Dale, gracias. Creo que es Patricia, ¿no? Carolina. Sí, Pati, luego Magali. Dale. Hola, Y Isaac, muy buenas tardes a todos. Una Hola, Patricia. pregunta. Ahorita me hizo recordar algo acerca de lo que sería la mente. Es por eso que al momento de que son expulsados según del Edén, es donde ya se forma la mente y es donde dice, creo que en el Génesis está, donde decía Dios, vayan y multipliquen y habiten la tierra, ¿no? Ajá, Mi vale. pregunta es la siguiente. Así como tenemos una madre tierra y un padre sol, y obviamente a nivel espiritual, entonces al darnos la mente, también forman esa parte de padres terrenales, ¿no? Mira, a ver si entiendo tu pregunta. Tú me dices que si nos dan la mente se forman los padres terrenales. No, la pregunta es, así como tenemos un padre espiritual y una madre espiritual, Sí. también a través de la mente, por eso nos dieron la mente para poder crear entonces en la tierra un padre Sí. terrenal y un padre... Ya te entendí. Mira, no es que nos hayan dado la mente para la separación, nos dan la mente para entender el modelo en que estamos inmersos, que es de polar, ¿no? Luz y oscuridad, bien y mal, grande, chico, etcétera, etcétera. Es obvio que la reproducción de los seres humanos nace también de la polaridad, ¿sí? La intervención de lo masculino y lo femenino para poder generar un ser. Entonces, la mente, si nosotros hubiéramos tenido la reproducción antes, sin la mente, no entenderíamos ni siquiera quiénes somos porque no habría autoconciencia. La mente lo es todo para ser humano. Sin mente no somos seres humanos. Es más, dice Blavatsky, sin la mente, ni la mónada ni Budi pueden hacer nada, ¿sí? Porque no tienen la identidad
que nos da la mente, la individualidad, entre comillas, la autoconciencia. Sin autoconciencia no entendemos si tenemos padre o madre, no entendemos quiénes somos, no entendemos nada. Es la autoconciencia al ver que yo comparo la luz y la reconozco porque conozco la oscuridad, lo que me permite en realidad desarrollar la autoconciencia. Y por eso vivo experiencias constantes, Patricia, con experiencias elevadas, neutras y muy bajas, si puede decir, en mi vida. Cometo a veces errores, me porto muy mal con la gente, soy ambicioso, egoísta, y todo eso me da experiencias porque después tendré que vivir la experiencia, pero del otro lado, ¿no? Pagar esas acciones de ignorancia, vamos a decirlo así. La verdad es que dice que tenemos que pasar a fuerza por ese periodo, por los periodos del infierno. Si no, no bajamos a nuestro infierno, nunca subiremos al cielo. Entonces, la participación de nuestros padres, de alguna manera, es la participación del proceso de nuestra evolución. Los opuestos para generar de alguna manera a un ser. Si te fijas, la primera y segunda raza no había padres, porque no había sexo. Y en la tercera empezaron los andróginos, que tampoco lo tenían, hasta que surge los generadores, los que se mezclaron, los dioses que se mezclaron con los seres humanos, y que generaron nuevos seres. Ya entonces ellos nacían con la mente activada. Esto estoy hablando del Génesis. Entonces ya distinguían, porque poco a poco esos hermafroditas se fueron diluyendo, dejando un sexo más fuerte y el otro se fue atrofiando hasta quedar como ha quedado ahora la heterosexualidad. En ese momento surgen dos padres. Pero si no, naceríamos por huevo, y por huevo no hay dos padres. ¿Sí? Por huevo no hay dos padres. Simplemente el individuo, después de cierto tiempo, vamos a decir, se autofecunda y nace un ser en forma de ese compuesto que se formaba alrededor del cuerpo, después se endurecía. Es interesante esta parte. Probablemente no está tan detallada como la tradición oculta lo menciona por los otros pueblos, pero los griegos sí lo comentan, ¿no? Con el mito de Leda o Hércules, como quieran llamarle, y ahí ya viene ejemplificado esta forma de procreación, una etapa difícil, misteriosa, ¿no? Pero lo dicen lo mismo, pero que en un momento dado la gran parte de los seres que vivían en aquella época se reproducían por huevo. ¿Sí? Ubica a los seres humanos por ahí de la etapa de los grandes monstruos. Los mamíferos vinieron después. Ubícalos no sé, de hace 18 o 20 millones de años o más, ¿no? Todavía había animales muy grandes que se reproducían por huevo. O sea, hay una relación con la situación de la naturaleza. Complejo. Muchas gracias. A ti, Patricia. A ver, Magali, y ya creo que esperemos que acabemos aquí. Ay, ay, ay. Esto está para amanecer, ¿ok? Estas clases deben ser de 10 horas. Eso Porque me gusta. cuánto Complejo. simbolismo encuentra uno en todo eso. Habló un hermano de Adán, Sí. pero nosotros debemos clarificarnos, ¿verdad? Corrígeme si estoy mal o he aprendido mal las cosas, pero que debemos clarificar que hablan como de tres Adanes, Mm. que es el Adán Camón, El el primero. Adán sí, el Adán El Camón sexto que día. es, El del sexto día. ajá, que envuelve todos los arquetipos, la forma arquetípica Sí. que, Pilotos. que se van a manifestar en todo el universo. Entonces estamos hablando del Adán de polvo, Segundo. el segundo,
Y entonces, aquel Adán tercero que somos nosotros en el proceso evolutivo. Sí, si quieres verlo así. Es la humanidad, ¿no? ¿Verdad? Sí, Es la humanidad. puedes llamarlo así. Entonces, exacto. Entonces, cuando vemos que nos mencionan a un Adán, hay que salir corriendo a ver de cuál Adán me están hablando. Sí, sí. Sí, para entonces no, Pero porque se me hace un plato de espagueti. sí, Digo, a mí se me hace un plato de espagueti cuando me hablaban de un Adán, y entonces, si tenemos tres, ¿de cuál me están hablando? sí. Y es algo que yo lo pasé y le digo a los hermanos, observen, ahora que llegó este punto, para que tú lo has traído muy bien, que busquen ese Adán cuando le toquen en la clase, ¿de cuál me está hablando HPV? Sí, es el tercero, el Adán. Sí, En la creación de la segunda creación, la fenomenal o la de la materia o de la oscuridad, hay 7 días, pero en el octavo día se forma el hombre, 7 o 8, y después a los Kumaras en el noveno. Entonces ya estamos hablando de la formación real de simbólicamente ese Adán, si quieren utilizarlo, ¿no? Que no está finalizado, porque este Adán, cuando van en vengan los proceso, siguientes globos, van a ir cambiando, ¿sí? correcto. Para el globo número 6, o sea, el globo F, pues seríamos más andróginos, cada vez más, o sea, se volteará la cosa, más etéricos, y volverá nuevamente a ser, de acuerdo a la enseñanza, para la séptima raza en el globo G, Raza. casi budas y etéricos y sin sexo, andróginos realmente puros, ¿no? Entonces, es interesante lo que tú comentas y tener en cuenta que a veces la terminología nos puede confundir. Pues gracias, María. Muy fácil, muy fácil. Gracias, gracias, cuídense. Bueno, Bye, bye. vamos a decir la invocación. Les informo que la siguiente sesión la dedicaremos en gran parte a preguntas. Tengan sus preguntas preparadas. Vamos a tratar de que pasen todos y después volvemos a dar otro pase por si hay más de una pregunta. Centren sus preguntas en el tema los temas que vemos de la doctrina, en el tema de la vida y la muerte también, el tema de los sueños, en caso de que lo deseen. Y hay otros temas que podemos abordar, ¿no? Si yo no lo supiera, pues le preguntamos a alguien. De la sombra, Isaac, de la sombra. Sí, también de la sombra, por supuesto, ¿no? La constitución del ser humano, vamos a hablar. Y a mí me gusta el tema porque desde que encontré el tema por Blavatsky mencionado del Mayavi Rupa, ¿no? La personalidad es un cuerpo de ilusión, pues te das cuenta que la sombra es una parte, ahora sí que una parte reflejada de los tres lobos, ¿no? De la parte oscura. Es un arquetipo necesario para poder nosotros movernos en experiencias buenas, regulares y malas. Si no, no habría manera de entender el mundo si no hay esa polaridad. Sin la polaridad o el segundo logos no hay evolución. Bueno, repito la invocación, ¿les parece? Vamos a cerrar nuestro trabajo. Sí. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.